Hola, ¿qué tal a todos? El día de hoy, dando continuidad a nuestro bloque de biología molecular, vamos a hablar sobre la diferencia entre el genoma de procariotas y eucariotas. Muy bien, como recordarán, el tema pasado correspondía a replicación del DNA en eucariotas. Y bueno, hoy vamos a hablar de las generalidades en los arquetipos del genoma, como decíamos, entre procariotas y eucariotas, para en lo subsecuente individualizar en cada una de sus particularidades. Muy bien. Lo primero a tener en cuenta es que, bueno, las procariotas, como sabemos, corresponden al arquetipo celular de organismos más primitivos. Aquí entran el grupo de las bacterias y de las arqueas, muy bien. En contraste a las eucariotas, que corresponde a organismos más desarrollados, ¿correcto? Generalmente pluricelulares, con excepción de los protistas, ¿correcto? Como sabemos, entre las características morfológicas, pues bueno, las eucariotas destacan por tener un núcleo, por tener varios compartimentos, por tener un DNA más empaquetado, de una estructura molecular más compleja, etcétera, etcétera. Muy bien, pero para no redundar, el día de hoy vamos a hablar específicamente de las características en su genoma. Muy bien, principalmente, bueno, vamos a encontrar discrepancias en los cromosomas. Muy bien, tenemos que en procariotas generalmente vamos a tener un solo cromosoma. Muy bien, un solo cromosoma. Habrá organismos que tengan más de uno, pero esta es la generalidad, ¿correcto? En cuanto a la forma, tenemos que es un DNA circular. Si bien también es una cadena doble hélice, la forma es circular, ¿correcto? Asimismo, hay algunas inclusiones en bacterias que poseen una parte de DNA extracromosómico, aquella que corresponde a los plásmidos. Muy bien. Como sabemos, los plásmidos son esa porción de DNA que codifica para, casi siempre, para proteínas que confieren resistencia a los antibióticos en las bacterias, ¿correcto? Y una característica de los plásmidos es que se pueden replicar de forma independiente al otro genoma, ¿correcto? Y asimismo también de forma independiente al ciclo celular. Es decir, es una replicación autónoma. Muy bien. Muy bien, estas son las principales diferencias en lo que corresponde a cromosomas. Decíamos, en eucariotas vamos a tener que son varios cromosomas. La forma es lineal. ¿Correcto? Y las tenemos en pares generalmente, como aquí, ¿correcto? Esto representaría más o menos el arquetipo de un par cromosómico eucariota, ¿correcto? Decíamos, el DNA eucariota está mayormente empaquetado. Esto por las histonas. Esto quiere decir que para la maquinaria celular enzimática de su replicación, transcripción y traducción, es más difícil ingresar a los nucleótidos para sus procesos respectivos. Muy bien. Entonces, entendiendo esto, aquí tenemos las discrepancias principales, ¿correcto? En cuanto a la cantidad de genes, tenemos una muy alta discrepancia. En procariotas tenemos apenas unos millones de pares de bases. En tanto, para eucariotas tenemos miles de millones de pares de bases. ¿Correcto? En cuanto al tamaño del genoma, pues naturalmente este es mucho más pequeño y aquí es mucho más grande, ¿correcto? El genoma total, ¿correcto? Muy bien. Porcentualmente el DNA codificante es mucho mayor en procariotas, es decir, su porcentaje de exones va a ser mucho mayor en contraste a sus intrones. Aquí tenemos que el porcentaje total de DNA codificante es mayor al 90%, ¿correcto? Es decir, más del 90% son exones, esto en promedio, y menos del 10% son intrones.
Muy bien. Para eucariotas es muy poco su fracción codificante, que corresponde a exones, es decir, la parte que codifica para proteínas o para RNAs, aquella que se traduce y que no se elimina durante el empalme o splicing, eso lo vamos a explicar después. Muy bien, entonces aquí corresponde a menos del 10% de exones y más del 90% intrones. Muy bien. Muy bien. Entonces, esto quiere decir que durante la transcripción hay mucho más DNA que se elimina y es muy poco el que se traduce aquí en las eucariotas, ¿correcto? En cuanto al lugar de los procesos moleculares, bueno, como sabemos, las procariotas carecen de núcleo, entonces tanto su transcripción, su traducción y primeramente su replicación, perdón, todo, absolutamente todo va a ser en el citosol, ¿correcto? En tanto para eucariotas, su replicación va a ser en el núcleo, su transcripción también va a ser en el núcleo y su traducción se va a dar a nivel del citosol, ¿correcto? Ya que se da la maduración del ARN, ¿correcto? Muy bien. Entonces, básicamente estas son las diferencias, son generalidades para aquellas personas que ya hayan, consultado alguna bibliografía más integral o que estén por complementarla para eficientar el entendimiento de cada uno de los procesos y también para de aquí irnos enfocando en un tema más específicamente. Muy bien. También yéndonos a la transcripción, aquí, bueno, como particularidad cabe mencionar que la transcripción en procariotas es, dado a que es un DNA muy poco empaquetado, la maquinaria celular puede acceder sin ningún problema. Entonces, casi siempre la transcripción en eucariotas es de RNA a proteínas. Muy bien. En contraste en eucariotas, que de RNA tiene que pasar por un largo proceso de maduración por varias polimerasas para al final, ya en el citosol, la síntesis de proteínas. Muy bien. En el caso de las eucariotas tenemos 3 ARN polimerasas, la 1, la 2 y la 3. En tanto, para procariotas, una sola polimerasa nos da los 3 tipos de ARN, ¿correcto? Tanto el mensajero, el transcripcional y el ribosomal, ¿correcto? Entonces, una sola ARN polimerasa. Perdón si no se entiende muy bien, pero por lo mismo lo explicamos verbalmente. Muy bien, pues hasta aquí hemos llegado con nuestro tema. Si tienen alguna duda en los comentarios y nos vemos hasta la próxima con más generalidades. Hasta luego.